los santos han padecido siempre, en algún momento de su vida, grandísimas tentaciones del demonio. Terribles, terribles. Mucho más allá de lo normal. Si en las personas normales en algún momento el demonio se acerca para tentarles, en los santos, cuando Dios ve que ya están fortalecidos en la fe, sobre todo en la fe, y que tienen virtudes, entonces permite al demonio el que pueda hacer un último asalto. ¿Por qué? El demonio lo que intenta es ganar esas almas antes ya de que se eleven totalmente hacia Dios. Y Dios permite que haya ese asalto porque en el sufrimiento de la tentación, en el tener que resistir, sus virtudes van a crecer muchísimo. La virtud de la fortaleza, de la fe, del ascetismo, todas las virtudes. La lucha hace que ese hombre se convierta en un verdadero soldado de Cristo. Porque ya lo dice San Pablo, vuestra lucha no es contra hombres, sino contra principados y potestades. Cuando está diciendo ese versículo, la Biblia, se está refiriendo a los principados y potestades como dos de las 9 jerarquías angélicas. Entonces, los santos siempre, todos, en algún momento de su evolución espiritual, han tenido una fase de tentaciones muy horrible por su intensidad, que se llama la noche del espíritu. Y es horrible porque el santo que lo ha dado todo por Dios, el santo que se ha esforzado, que pues de pronto se siente solo, se siente abandonado, se siente con terribles tentaciones contra la fe. Esto San Juan de la Cruz lo explica muy bien en la subida al Monte Carmelo. Entonces se encuentra como Jesús en la cruz cuando dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que siente un santo en la noche del Espíritu. Después algunos santos han tenido también pues ataques incluso más visibles. El cura de Ars, que el demonio pues le llegó a incendiar la habitación, le arrastraba por el suelo, cosas por el estilo. Pero esto es muy excepcional y en realidad eso es anecdótico. Lo terrible de verdad no es eso. Lo terrible de verdad es las tentaciones internas tan constantes durante meses que sufren estos santos durante la noche del Espíritu. Tan terrible es que lo explica muy bien el padre Rollo Marín en su Teología de la Perfección Cristiana, que cuanto más intensa es la noche del Espíritu, más corta es. Y cuanto más leve, más larga en el tiempo es. Porque Dios mismo este periodo de prueba lo limita ya que de verdad que hace sufrir mucho. Eso sí, cuando acaba ya empieza la vida mística. En estas tentaciones tan terribles, pues un San Ignacio de Loyola tuvo tentaciones de suicidio tremendas, lo dice en su autobiografía. Y él dice expresamente que era Satanás el que le inspiraba esas tentaciones de suicidio. La misma Santa Teresa de Lisieux, lo mismo. En los últimos meses de su enfermedad, la misma superiora no se atrevió a publicarlo durante bastantes años, lo que las monjas escribieron de conversaciones con la santa, porque le parecían casi escandalosas de lo que decía la santa, de lo horrible que era aquello. Lo pasó tan mal Santa Teresa de Lisieux que en un momento dado le dice a una hermana suya, hermana del convento, le dice que aparte un frasco de medicina, que sabía que era venenoso, porque tiene miedo de que en algún momento pudiera tragárselo entero para acabar con su sufrimiento espiritual. Porque lo que la santa explica que sentirá es que ella, después que se ha dado todo, que ha dado su juventud, que ha pasado tantos ayunos, que todo eso, pues después la tentación era que se iba a morir y que no había nada. Después de eso era como un perro y que no había ni cielo, ni infierno, ni nada, y que había perdido toda su vida. Esto el demonio se lo estuvo martillando en la cabeza
meses enteros, continuamente. Y es un asunto que es muy explicado en las ediciones últimas que hay de Historia de un alma, no así en las primeras, en que todo este asunto prefirieron dejarlo de lado porque les parecía escandaloso que un santo sufriera esas tentaciones, como si un santo ya estuviera por encima de eso. Y es un error, es un error. Un santo puede sufrir muchísimo, es lo que decía Chesterton. Yo puedo evitar cualquier cosa, menos la tentación. La tentación no nos rebaja, no es denigrante para nosotros. Uno puede ser el hombre más espiritual del mundo y más ascético, y sin embargo tener las tentaciones sexuales más espantosas. Santa Catalina de Siena, por ejemplo. El demonio le infundía todo tipo de imágenes de hombres cometiendo los más execrables actos sexuales. Y no se le iba de la cabeza. Eso lo cuenta muy bien Unset en su biografía de la santa. La misma Teresa de Calcuta pasó una fase de tentaciones espantosa, como ahora se ha conocido en el proceso de beatificación. Y todos los santos, antes o después, han pasado por esta fase. La primera que lo explica maravillosamente bien es Santa Teresa de Jesús, y el que profundiza de un modo teológico inigualable es San Juan de la Cruz. El santo que quiera saber cómo debe actuar en esta situación, que lea la subida al Monte Carmelo. Y lo único que se puede hacer es resistir. Es lo que contaba la costurera Javiera del Valle en su delicioso Decenario para el Espíritu Santo, que un buen día, de pronto, le vino la tentación, Dios no existe, y estuvo así varios meses. Y lo único que podía decir es, Señor, creo, Señor, creo, Señor, creo. Y un buen día, la tentación desaparece. Eso es una cosa muy indicativa de que es del demonio. Una tentación que aparece de pronto, sin ninguna causa razonable, intensísima, y que después desaparece de golpe, para no volver más. Lo maravilloso es que después de tanto sufrimiento, porque el demonio hace sufrir con todas esas especies inteligibles, después de tanto sufrimiento empieza la vida mística en los santos. Pero afortunadamente esto ocurre en los santos, porque las personas normales y corrientes lo que van a tener son tentaciones normales. Esto que he explicado es la noche del Espíritu